Acá estamos con el pastor Pepe Mendoza. José Pepe Mendoza. Primero, agradecerte porque me permitís este momento tan particular de una entrevista a través de este sencillo canal. Salieron por amor de su nombre, que esperamos que sea útil para muchas personas. Pero también agradecerte, no lo hice antes, fuera de cámara, por así decirlo, agradecerte por las preciosas clases en Integridad y Sabiduría, porque fuiste mi profesor virtual. Fuiste en Hechos y creo que en algo más. No sé cuál otros están en tus clases grabadas. No Bueno, recuerdo. Nuevo Testamento, comunicando la Comunicando palabra. la O sea, son palabra. seis Sí, materias de eso sí. seguro que tomaste. Sí, Ajá. sí, bueno, muchas gracias por eso, ya se fue hace tiempo, pero bueno, te dejo presentarte, José, Bueno, y arrancamos con esta entrevista. bueno, te agradezco mucho la oportunidad. Yo creo que ya estábamos conversando fuera de cámaras, por decirlo de alguna Sí, manera. Así que siempre es bueno conversar contigo, aunque nunca nos hemos visto físicamente, creo. sí, nos Nunca nos vimos, hemos cruzado. yo te lo iba a decir en la presentación, nos vimos una vez, pero no nos conocimos. Tú fuiste a Temuco, a la conferencia de Iván Reyes, caminamos una Ajá. senda marcada, y esto fue una cosa que nunca voy a olvidar. Predicaste Juan 10, o por lo menos ese pasaje estaba ahí, Sí, sí, y sí, sí, sí. mencionaste que nosotros los pastores cuando predicamos tenemos que predicar el texto porque las ovejas tienen que oír la voz del pastor y para oír la voz del pastor hay que exponer el texto. Eso me encantó, me encantó. Así que Oh, hermano. Dios bendecido, nunca me olvidé de eso y bueno, ahora es público. Así que Bueno, adelante. Pero ahí hermano. nos vimos, ahí nos conocimos. Bueno, ahí nos vimos, pero no nos estrechamos la mano, sí nos estrechamos la mano. Puede ser que sí, pero yo no tenía tanto pelo tampoco igual, pero más o menos. Ah, bueno, pues, Por bueno, ahí pero la pasé cosa es que desapercibido. tuvimos, sí, son de esos muchos amigos que uno ahora tiene que son virtuales, ¿no? Que son Claro, estrechos, pero virtuales, es aunque verdad, estemos a miles de kilómetros de distancia. es verdad. Bueno, solamente para presentarme, yo soy Pepe Mendoza. Algunos dicen José Pepe Mendoza, se ha puesto de moda decir Sí, José Pepe Mendoza, pero básicamente yo soy Pepe Mendoza y así es como me conocen y siempre ha sido difícil, tú sabes que ha sido muy difícil que digan, pero ¿cómo que te quieres llamar Pepe? está Pero bien. es informal y no sé qué. No le digo, pero ese es mi nombre, así es como me conocen toda mi familia. José es algo como lejano, como distante. Además tienes que entender que es doble P. Y si tú quieres decir Pastor Pepe, estás redundando, porque ya en la primera P dice pastor, así que si tú me dices Pepe, ya incluye el pastor. Bastante Así que sofisticado lo eso tuyo, tiene muy que ver con, sofisticado. exactamente, para que no se preocupen por añadirle más títulos. Buenísimo. ¿Dónde Soy, estás? Tu nombre. Contanos algo sí, de vos. soy peruano, he vivido muchos años fuera de mi patria, después de 25 años decidimos con mi esposa volver al país Mm, por diferentes motivos. Más que todo familias, queríamos estar de nuevo con la familia, a la que un cuarto de siglo es bastante tiempo, mm, y también después de 30 años en el pastorado, también lo hemos visto como un cierto retiro, aunque el siervo de Dios le decía a un amigo que justamente se estaba jubilando hace unos días, después de 40 años en el ministerio, y le decía, mira, los ministros nunca se retiran, porque el Señor dice, bienaventurado aquel siervo a que el Señor halle velando. mm. Así que yo no espero que a mí él se encuentre en retiro, ni ahora, ni antes, ni mañana, ni cuando sea más viejito, porque tenemos Amén. que seguir velando, tenemos Amén. que seguir ministrando. Así que el Señor me dio la oportunidad de estar en diferentes lugares por su misericordia, nunca nada planeado, Mm, en diferentes lugares, estudiando, ministrando, sirviendo, enseñando. Y ahora básicamente concentrado, aunque sirvo en una iglesia como un pastor fraterno, con predicaciones eventuales y enseñanza, aquí en Lima, bueno, con la pandemia también todo virtual. claro. Más que todo mi trabajo es editorial. Yo soy el director editorial de Coalición por el Evangelio y trabajo para varias editoriales como editor de contenido, que tiene que ver más que todo con el desarrollo del propósito, la Ujú. intención y el fondo de una obra. Y algo que me gozo mucho es el hecho de que, y es algo por lo que yo oré muchos años, que se levante literatura inédita en español, Mm, que nosotros podamos levantar una generación de autores en español y yo creo que el Señor me ha contestado esa oración mm. y yo lo estoy viendo, no solamente lo estoy viendo, sino que soy protagonista
de ese trabajo, ¿no es cierto?, humildemente, de trabajar tras bambalinas con los autores, haciéndolos sufrir, desarrollando sus ideas, peleándome con sus textos, con su doctrina, con su teología, en un trabajo que es muy precioso porque te permite ver una joya que todavía no está al aire, que todavía no es visible, que todavía no se luce, pero que tú ya lloras con ella, ya sufres con ella, la pules, buscas responder las preguntas, actúas como público. Y Claro. realmente es un trabajo secreto, pero muy, muy precioso el que estamos haciendo ahora. Además, trabajamos con el Ministerio Ligonier en la voz de Arcie Sproul. Claro. Además, soy la voz de todos los profesores del Southern Baptist Theological Seminary, SBTS. También Sí. soy la voz que representa a todos los profesores, porque yo doblo a todos los profesores del inglés al español, que es otra labor también muy, muy hermosa que apareció de repente, que fue como en Dominicana, en República Dominicana, donde viví varios años, se dice, es una patada voladora. Fue una idea que lancé y que cayó en buena tierra y que finalmente eso hemos estado haciendo, y me gozo en poder traducirle a los profesores y acercar su enseñanza a toda una generación de nuevos pastores en nuestra región. Sí, Así menos que, mal que lo aclaraste y que estamos por video, porque algunos pueden decir, el pastor Ricardo está con Arcie Sproul, pero no, es Mendoza. tú No, sabes no. que ahora cada vez que me ven siempre dicen eso. Sí, es Arcie Sproul. Ese Pero es el bueno, juego de las voces, ¿no? bueno. ¿Y cómo conociste el Evangelio, Pepe? Bueno, yo desde muy jovencito, yo llegué al Señor a los 14 años solo. Yo estudiaba en un colegio militar y allí un jovencito también de mi misma edad empezó a predicar el Evangelio en los recreos, en los tiempos libres, y realmente yo siempre cuento esto porque para mí es muy especial. Y a veces yo escucho padres que piensan que los jóvenes no entienden o no piensan o no buscan o no sienten o que viven en un mundo de fantasía, pero en realidad yo te puedo decir que yo buscaba, yo sentía, yo tenía 14 años, no es otra época, los muchachos de 14 años no son muy diferentes a nuestros muchachos de 14 años, aunque se piensa que es otra generación con otras luchas, por supuesto. Pero este muchacho empezó a hablar el Evangelio, abría su Biblia en los recreos, yo nunca lo miré de frente, nunca le presté atención visual a lo que decía, pero yo me ponía por detrás, escuchaba, y sin duda la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Yo vivía tiempos difíciles en esos momentos que tenían que ver con la adolescencia y las relaciones con los padres, y el Señor me guió a Cristo a través de él. Algo que yo hacía es que él decía pasajes que yo buscaba memorizar en mi mente y que luego corría a mi casa para buscarlos en una vieja Biblia que hay siempre en todas las casas grandotas, y yo miraba ahí y yo leía y leía y leía y leía, hasta que un domingo con Luis Palau estaba predicando en la radio, Luis Palau responde. Y Luis Palau dijo, si tú, ¿no es cierto?, estás reconociendo a Cristo como Señor y Salvador, te invito a que te pongas de rodillas ahí frente a la radio. Y yo frente a la radio me puse de rodillas y le entregué mi vida al Señor en ese momento. Y ese fue el inicio de mi vida cristiana, solo. O sea, así busqué iglesia solo, caminé solo. O sea, un muchacho medio que yo estaba en mis búsquedas, ¿no? Y estaba deseoso, hambriento. En 6 meses, los primeros 6 meses me leí toda la Biblia. Quería saberlo todo, quería conocerlo todo. Mi primer libro fue La Teología Sistemática de Berkhof. Wow. Fue lo primero que me compré, que en ese tiempo me costó carísimo, pero tuve que juntar, ¿no? Y yo todavía la tengo, ¿no? Y vi cómo yo empecé a leerla desde la página 1, subrayando con un lápiz, wow. ¿no? Es el hambre espiritual de alguien que ha nacido de nuevo. Qué precioso. Cuando el Espíritu Santo te toma y el Señor te hace nacer de nuevo y te da un nuevo corazón, no debemos dudar de la obra poderosa del Señor. ¿Y cómo es posible que te parece que en líneas generales se han bajado los estándares acerca de lo que se espera de una persona transformada y convertida? En muchos lugares hay
hay como una debilitación de los frutos que se esperan, es decir, que la gente espera menos, en las iglesias se espera menos de los convertidos, un por arribita. ¿Te parece que es así en muchos lugares? Yo creo que hay dos razones. La primera tiene que ver con los números, que esperamos que sean muchos. O sea, Sí, y al esperar que sean muchos, entonces yo rebajo los estándares porque estos muchos tienen que ser. claro. Y yo creo que la realidad es que, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Señor añade a su Amén. iglesia a los que han Exacto. de ser salvos. No es una labor del pastor. Yo tengo que decirlo también, no es una labor de los padres, yo no puedo convertir a mis hijos, yo los puedo Ujú. tener en sujeción a mis hijos, puedo exponerles el mensaje, pero yo no puedo cambiarles el corazón, esa es obra del Espíritu Santo. Exacto. Entonces yo creo que a veces los números nos engañan, porque nosotros, bueno, creamos estructuras para poder mantener ese número flotante y a veces no nos permite ver lo que realmente está sucediendo. Y yo creo que también se trata del discipulado. Yo creo que Ujú. el fenómeno del discipulado como palabra también ha sido alterado y ha sido trivializado, ¿no? Ujú. Porque así se ha convertido en una clase, se ha convertido en un grupito, se ha convertido en algo que tienen que hacer otros, pero el discipulado es un trabajo pastoral, Sí, porque el pastor tiene que conocer a sus ovejas y por lo sí. tanto es una responsabilidad primaria del Ujú. pastor, ¿no? Y yo tengo que reconocer que yo fui pastoreado también, ¿no? En Ujú. ese Ujú. sentido. Uh -huh. Pepe, pensando justamente en eso, porque como dijiste, ahora sos un pastor fraterno, digamos, no estás a cargo primordialmente de la tarea, pero sos pastor. Pero pensando en esos años donde pastoreaste, ¿qué podrías recordar lo que más disfrutaste? Pues ya sé lo que estás disfrutando ahora, porque ya lo Uh -huh. expresaste, pero cuando en el marco específico de un pastor, ¿qué podrías decir que fue lo que más disfrutaste y lo que no quisieras volver a pasar? Si eso cuadra dentro de tu Lo mejor pensamiento. y lo peor, lo mejor y lo peor. Sí, lo mejor y lo peor, puede ser, sí, lo que disfrutaste, lo que no disfrutaste. Sí. Bueno, tú sabes que para mí el ministerio pastoral ha sido puro disfrute, ¿no? Yo tengo que contarte de una crisis existencial, una crisis existencial pastoral, Bien. porque yo desde los 16 años yo me sentí llamado por el Señor al ministerio, pero tú Ujú, sabes que existen patrones de ministerio, ejemplos de ujú, ministerio, ¿no? Y yo crecí en una iglesia muy grande, una iglesia que tenía varios miles de miembros allá en los 80s. ujú. Entonces tenía una estructura muy gerencial, ¿no? Una estructura muy de Ujú. liderazgo gerencial, Sí, muchas reuniones, muchas de esas cosas, ¿no? El pastor era visto, ¿no es cierto?, desde el púlpito en muchas reuniones y muchos de estos aspectos. Y cuando yo entro al ministerio muy jovencito, o sea, primero a formar parte del ancianato y luego invitado al cuerpo pastoral, llegó un momento en que yo sentía que me ahogaba, porque mm, yo no estaba con gente, yo estaba con mis otros consiervos planeando, creando, soñando, viajando, siempre parado detrás de un púlpito como un bloqueador que me impedía estar con gente, pero al mismo tiempo yo no sabía qué era pastorear exactamente. O mm, sea, yo entendía, pero en mi mente, en mi corazón había como un hueco, o sea, una cosa que me decía, esto no es, o no es esto a lo que quiero dedicarme por el resto de mi vida. ujú. Algunos me decían que era un idealista, o que estaba soñando, que ya esto era, que mira el éxito, mira la gente, mira los números, mira tu predicación tan joven, esto, lo otro. Pero eso me hizo en un momento renunciar Mm, a la iglesia. O sea, me dijeron, ¿cómo vas a renunciar? ¿Sabes a dónde quieres ir? No, no tengo idea a dónde quiero ir, pero sé que esto no es. O sea, esto ujú. no es aquello que el Señor quiere para mí. Palabras cortas porque la historia es larga. Claro. En medio de estas cosas, el Señor, o sea, muchas búsquedas, el Señor me hizo salir del país y me dio la oportunidad de ir para Chile a una plantación de iglesia, una iglesia que estaba comenzando, ¿no? Que tenía algunos años, pero estaba en un resurgimiento. Ujú, Y algo que yo experimenté allí es justamente aquello que yo considero que es el valor esencial del pastorado,
que a veces no lo entendemos, que es el estar con las ovejas. Amén. O sea, que es básicamente el compartir con ellas, disipularlas, llevarles la palabra. Y siempre recordaré a Pablo despidiéndose de sus discípulos de Éfeso ahí frente a la playa y diciéndoles por las casas y en el templo y en aquí y allá, yo nunca dejé de entregarles todo el consejo de Dios. Yo creo que de eso se trata. El trabajo pastoral es darte el privilegio y la oportunidad de renunciar a tu propia vida para vivir la vida de los demás. Y eso siempre se lo digo a los pastores jóvenes, porque hay muchos pastores jóvenes que entienden el pastorado en términos de ser maestros o en términos de ser predicadores. Y yo digo, el pastor es un don por sí mismo. Y el pastor tiene que ver con el hecho de que así como Cristo lo dejó todo para servir a los demás, de la misma manera nosotros hemos renunciado a todo para poder servirlos a ellos, para estar en medio de sus vidas, para poder recordar lo que a ellos les pasa, para poder caminar con ellos, para hacerlos crecer, para acompañar a la perniquebrada, a la recién parida, ¿no es cierto?, a la engordada, ¿no?, para acompañarlas en sus vidas. Y yo creo que eso es lo que yo disfruté y entendí del ministerio pastoral cuando yo llegué a Chile, este grupo pequeñito, un grupo pequeñito que habían de 50 personas, 35 eran incrédulos, ¿no? Entonces, el hecho de por fin enfrentarme a personas que no es que ya sabían todo, sino que dudaban, que te hacían las preguntas que no debían hacerte. Yo recuerdo la primera vez que estuve allí, en mi primera prédica frente a un grupo de jóvenes, yo acostumbrado a predicar ante 3,000 personas, tenía 15 muchachitos, ¿no es cierto?, adolescentes sentados frente a mí. Y en eso, cuando yo ya me puse pues en modo predicador sublime, ¿no es cierto?, con mi Biblia de cuero negra, con bordes dorados, un muchachito levantaba la mano. Yo no estaba acostumbrado a que me interrumpan. Yo estoy acostumbrado a que me digan amén. Te levantaba la mano, hasta que yo le dije, bueno, ya, dime. Y él me dice, no estoy de acuerdo. Pero eso fue maravilloso. Sí, me imagino decirte que fue maravilloso. Y yo creo que los pastores y aquello que yo puedo decir que más he disfrutado es la oportunidad y el privilegio de ver nacer, de ver crecer, de ver sufrir, ¿no es cierto?, de gozarme con vidas, de ver al Señor obrando de manera maravillosa sobre la vida de las personas, de haber tenido el privilegio de acompañar, te lo digo, y seguramente tú como pastor lo sabes, de que a veces tú entras obligado a un lecho de muerte, donde eres no es tu oveja, sino la madre de tu oveja la que está falleciendo, y tú estás allí, ¿no es cierto?, acompañando a la familia en sus lágrimas, en su sufrimiento, ¿no?, acompañando a las familias cuando no hay comida, celebrando cuando se compraron la casa, ¿no?, cuando te hacen ver, pastor, yo quiero que usted entre al negocio que acabamos de abrir, ¿no?, que sea el primero que se siente en la mesa. Son privilegios, pero al mismo tiempo acompañar en hospitales, acompañar en visitación. O sea, eso es algo que muchas veces yo veo a muchos pastores jóvenes que no lo entienden, que lo ven como algo que, oye, pero es que esa no es mi función. No, sí, esa es tu función. Te has negado a ti mismo para poder tener el tiempo para acompañar a otros en medio de sus vidas. Sí, tienes que estudiar 15 horas para predicar el domingo, yo estoy de acuerdo. O sea, eso también lo he hecho yo. Y no solamente predicar el domingo, sino que enseñar el miércoles y dar la otra clase y tener las consejerías. Pero nada de eso quita el hecho de que tú vayas a las ovejas. Sí, sí. No de es que decir, las ovejas que el vayan a pastor ti. tiene, como alguien dijo, tiene que llegar al púlpito, pero tiene que tener olor a oveja, ¿no? Tiene que tener el olor a oveja. Sí. Hay un dicho que tenía que siempre he recordado, ¿no es cierto? Pastor que no lo ven de lunes a viernes no lo entienden el domingo, ¿no? Sí, es verdad. O sea, esa verdad. es una realidad. ¿Y eso no incluye entonces algo negativo en el ministerio? ¿O dirías, porque no tiene por qué haberlo, pero dirías esto? Sí, yo no, mira, te soy sincero, yo estaba pensando en algo negativo. Quizás no es algo negativo, pero quizás es algo triste cuando me encuentro con siervos que son temperamentales.
O sea, siempre la dificultad de trabajar con personas que que se toman las cosas a pecho y que pierden la oportunidad de servir al Señor. Quizás esa es una situación que me entristece, cuando las cosas dejan de ser, Claro. ¿no es cierto?, en completa renuncia, y cuando tú Exacto. empiezas a ver que existen otros propósitos y otras intenciones. Sí, sí, sí. Bueno, gracias por esas respuestas, son preciosas y aparte con contexto, que me encanta eso también, porque nos habla un poco. Siempre estuviste involucrado 100% en el ministerio, ¿verdad? Nunca Siempre, estuviste. siempre. Bien, bien, bien. Alguna vez, mientras me estaba formando, tuve la posibilidad de trabajar en 2 bancos, hice alguna vez algún tipo de negocio, pero siempre soñaba, vivía, dormía, pensaba en el ministerio, y Ministerio. gracias Sí, a Dios, más de 30 años, siempre he vivido, por decirlo así, del ministerio, ¿no? Que yo sí, sí, creo que sí, es un privilegio, ¿no? No es sí, algo merecido, es un sí. privilegio, y yo valoro mucho a los que tienen que elaborar con sus manos, haciendo carpas y también ministrar. Pero el Señor me concedió ese privilegio y me lo sigue concediendo hasta el día de hoy sin que yo lo merezca, ¿no? Amén, amén. Ujú. Y Pepe, otra cosa que me gustaría consultar, que también lo comparto con otros, es llegando a este momento de tu vida y ya dedicándote a un ministerio que el Señor te ha dado, pero viendo personas que están entrando, jóvenes o personas no tan jóvenes, pero que están entrando en el ministerio, ¿qué les dirías? ¿Qué volverías a hacer y que les podrías dar la posta? ¿Y qué no harías en tu ministerio? ¿Qué les dirías? No hagan esto y hagan esto. Esto es muy importante sostener. Estas son las convicciones que tienen que tener y no se preocupen tanto por esto otro. ¿Hay algo en particular que podría venir a tu mente y que dirías, esto me Sí, gustaría dejarles? Es como le sí. dije a otro pastor, estás subiendo al avión y te estás despidiendo y decís, mirá, hace esto, pero esto no lo hagas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que hay 2 cosas que creo que son muy importantes para mí y que es importante hasta el día de hoy. Uno, y usando a Pablo simplemente con Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Mm, O sea, yo creo que hay una preocupación personal por la formación del carácter, mm, de la persona que tú tienes que ser como imitador de Jesucristo. Hay labor fundamental de leer la Escritura para ti. mm. O sea, de saber que lo que tú vas a decir en el púlpito, primeramente te lo has predicado tú. O sea, yo creo que ahora existe mucho un lenguaje hacia afuera, ¿no? Estas palabras altisonantes, esta elocuencia teológica o exegética que muchas veces nos hace perder de vista el hecho de que la escritura es para mí. O sea, y yo creo que la primera recomendación es vive a profundidad tu comunión personal con Dios. Y tu comunión personal con Dios es a través de la palabra escrita. De tal manera que ahí es donde tú debes machacar, pronunciarte, esforzarte. Si hay algo que me ha sostenido, y siempre lo cuento, es que si hay algo que yo no recuerdo muchos sermones de mi juventud, no los recuerdo. Yo presté mucha atención, pero yo sí recuerdo mis tiempos a solas con Dios. Amén. O sea, y es algo que lo he mantenido y que lo considero sagrado y fundamental, el hecho de que Dios me hable y que mis prédicas no sean, ni mis enseñanzas sean el resultado de simplemente la búsqueda entre los libros. Hay algo que o sea, tiene que ser el resultado de tu rumiar las escrituras. O sea, ese rumiar las escrituras es lo que produce, ¿no es cierto?, alimento espiritual. Entonces yo creo que eso es fundamental. Ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de aquello que crees y no te preocupes tanto por la carrera. Claro. O sea, esta no es una carrera, esta es una negación. O sea, aquí no se trata de que estoy en una iglesia pequeña y lo que sigue es una iglesia grande. Yo estaba en provincia y lo que sigue es la capital. Yo estaba en la capital y lo que viene es el extranjero, porque pareciera que existiera esa línea recta hacia arriba que hace que uno prospere, y no es verdad. No es así. Yo creo que en el caminar con el Señor, los que han nacido del Espíritu son como el viento, no se sabe ni de dónde viene ni a dónde va.
O sea, hay una cosa maravillosa en saber que existen, por ejemplo, los Felipes, volviendo al libro de los Hechos, ¿no? O sea, tremendas muestras de sabiduría y poder en Samaria, y luego el Señor lo lanza a un camino desierto para hablarle al eunuco y corretearlo para alcanzarlo, ¿no es cierto? Bautizarlo y desaparecer, y no aparecer hasta 20 años después, ¿no? En Cesarea. Pero para mis amigos que están escuchando, yo quiero decirles una reflexión breve, ¿no es cierto? Él vivía en Cesarea, donde estaba Cornelio, pero el Señor tuvo que traer a Pedro desde Jerusalén, ¿no? Para hablarle a Cornelio y no a Felipe. ¡Qué vergüenza! O sea, ¿qué pasó con Felipe? No, es el plan de Dios. Amén. Dios usa a las personas como Él quiere. No nos creamos el cuento de que esto es una carrera. El ministerio no es una carrera, el ministerio es obediencia, renuncia, es que nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Por eso, mira, yo te voy a decir, yo tengo un anillo, y en este anillo, que es un recordatorio para mí, adentro dice no será así entre vosotros. ¿Por qué? Porque siempre tengo que recordar que el ministerio, el Señor lo definió de una manera que no será como el mundo lo presenta. No tiene que ver con los métodos de liderazgo del mundo, aquí, de allá, el gerencial, aquí, que salgo en televisión, que hago mi podcast, que el otro aquí, que no. Porque a veces, bien intencionados, queremos hacer las cosas de esa manera porque así se hacen. Pero el Señor dice, no será así entre vosotros. El que quiera ser más grande, tiene que ser el siervo de todos. Sí. Y yo creo que eso es fundamental. Sí, debo concentrarme en la Escritura y en mi comunión con el Señor, porque las buenas obras las preparó de antemano para que caminemos por ellas. Y en segundo lugar, por favor, no nos equivoquemos en pensar que el ministerio es una carrera, porque no lo es. Es el Señor usándonos como Él lo cree conveniente, de acuerdo a su voluntad, ¿no es cierto? Con grandes números o con pocos números, la cosa es que nosotros seamos fieles. Precioso. ¿Qué problema hubiéramos tenido si Pablo hubiera dicho con tal que acabe mi carrera con éxito? Pero no dijo eso. Dijo creo que eso solamente lo puede decir un argentino, porque no. pero qué buena, pero muy bien. O sea, la idea, o sea, recuerda que la palabra éxito, aún la palabra éxito, uno puede decir, no está en la Escritura, pero la naturaleza del éxito sí. Obviamente, entonces, claro. Nosotros tenemos que reconocer qué es el éxito y qué voy a seguir, que voy a perseguir para alcanzarlo. Bueno, por eso mismo pienso que cuando Pablo dijo acabe mi carrera con gozo, ese realmente es el éxito del cristiano en su ministerio y en su vida, acabar su carrera con gozo, no ser un heraldo descalificado, totalmente. Y esa palabra, has dicho otra palabra clave, con gozo. ¿Cuánto perdemos el gozo? ¿Por qué nos tenemos que volver viejitos amargados? O sea, ¿por qué tenemos que perder justamente el disfrute? Pero tenemos que recordar que el gozo del Señor mi fortaleza es. O sea, el gozo tiene que ver con el Señor, con mi comunión con Dios. Y ahí radica, o sea, yo cada cosa que le digo que voy a hacer para el Señor, yo quiero hacerla disfrutándola. O sea, sabiendo que estoy poniendo de mi vida, de mi tiempo. Y esto no es un discurso, o sea, es simplemente, Señor, permíteme, ¿no es cierto?, también acabar la carrera con gozo. Debemos entrar siempre por sus atrios con alegría, y servir al Señor es entrar por sus atrios con alabanza, y realmente es así. Realmente disfruté un montón escuchar todo lo que compartiste, y confío que Dios va a usar esto para muchas personas. Esos dos detalles, ¿no? De realmente cuidar uno mismo, cuidarse uno mismo, ten cuidado de ti mismo, y de tener gozo en el ministerio, cosas que uno tiene que hacer y cosas que uno tiene que evitar. Creo que marcan el detalle de justamente una vida exitosa en el ministerio, porque yo creo que si bien el ministerio lleva un costo muy grande, que es negarse a uno mismo, no es una utopía. Si fuera una utopía, Dios no nos hubiera mandado y no estaría rogando, Cristo no hubiera dicho, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que recuerdo también el libro de Piper, Hermanos, no somos profesionales,
y qué cuidado debemos tener nosotros en volvernos profesionales para esto. Así que, pero una bendición compartir contigo. ¿Querés añadir algo más? Sí, es solamente ese cerrar con la idea que tú justamente has dicho. Sí, el Señor nos manda a negarnos a nosotros mismos, pero nos manda a negarnos a nosotros mismos para ser llenos de Cristo. Exacto. O sea, esta vasija de barro que no merece tener nada dentro, simplemente se vacía de sí mismo para que Cristo la llene con su presencia. Y qué bendición es poder imitar a Cristo y que el Señor permita que nosotros podamos hacer cosas que quizás no están en nuestras manos, pero que el Señor, al ser las manos de Cristo, podemos serle útil, ¿no es cierto?, como instrumentos en sus manos. Y yo creo que ahí radica la bendición del ministerio, ¿no? Estoy pensando en algo que mencionaste, que está en el libro de Hechos, en las clases, que te lo vas a acordar bien, que Lucas cada tanto hace un pequeño resumen, y sigue el relato y hace un pequeño resumen, y sigue el relato y hace un pequeño resumen. Y pienso yo que necesitamos parar a veces para hacernos un pequeño resumen, ¿no? En nuestro ministerio, cómo vamos, lo que el Señor ha hecho hasta ahora. Y tú has dicho algo que es muy cierto, tenemos que tener historia. Yo siempre, si hay algo que voy a reclamarle a las iglesias, a nuestras iglesias, es que no sabemos preservar la historia. Y si nosotros no tenemos historia, no tenemos raíces. Y la historia no es solamente se fundó el templo, se hizo la escuela dominical, sino que a veces son las cosas buenas y malas, como aparecen en las escrituras. Pero tenemos que volver a recrear la historia, tenemos que celebrar los hitos, tenemos que llorar las penas. O sea, pero tenemos que tener en nuestras iglesias momentos para volver a contarnos la historia, porque tú llegas a iglesias que no tienen historia, solo tienen presente. Y eso es lamentable porque nos hace superficiales. Yo invito a los pastores a que se preocupen por crear historia, no solamente actas, sino historia, y que celebremos los hitos, lloremos las penas, que recordemos las razones que hicieron que algo salga bien y algo salga mal. Pero somos iglesias sin historia, y eso es muy triste, porque, por ejemplo, yo me he preocupado siempre con mi hija de volver a recrear mi historia, mi conversión, mi ministerio, que ella pueda conocer los hitos, que ella no solamente viajó por nosotros, por los países, porque fuimos turistas, sino que hubieron hitos, hubo presencia de Dios, hubo decisiones que se tomaron por fe, hubo momentos tristes, hubo momentos dolorosos, hubo momentos equivocados, hubo momentos en que herimos y que fuimos heridos. Entonces, todo eso forma parte de nuestra historia y cuán importantes son esos sumarios. Sí. Que las iglesias puedan tener sumarios, o sea, donde se paren los viejitos, le demos oportunidad a los viejitos, a los jóvenes, a contar lo que se está haciendo, que participemos, que no seamos entes separados, los jóvenes por un lado, los jóvenes adultos por otro, que podamos juntarnos y podamos contar qué ha pasado, no solamente en la asamblea, sino contar historias del obrar de Dios, porque nosotros somos testigos. Recuerden que me serán testigos. Ese es un título fundamental en nuestras vidas. Testimoniamos de la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo no contar historia? Sí. O sea, yo creo que una de las grandes carencias de nuestras iglesias es historia. Tremendo. Excelente acotación, y me encanta que lo recuerdes y que nos hagas recordar eso. A menudo necesitamos repasar nuestra historia y examinar otra vez y disfrutar la palabra de Dios. Estoy muy agradecido, Pepe, porque sos uno de los que han salido por amor de su nombre a predicar, y todavía, hasta que el Señor te llame a su presencia, seguirá saliendo por amor de su nombre. Algo tan cortito que está en 3 de Juan 7, pero que forma parte de lo que es el nombre de nuestro canal, iniciativa para poder dar a conocer a hermanos que están sirviendo a través de diferentes lugares. Así que te agradezco mucho, Pepe, por esto, y que Dios siga bendiciendo tu ministerio y que sigamos escuchando que la gente, las personas y pastores en inglés tienen toda la misma voz de Pepe, así que cuantos más, así sabemos que seguís siendo útil y usado por el Señor en diferentes lugares. Y que nadie te ha rechazado todavía, así que están contentos con la voz. Pero es una bendición. Pero gracias por usarla, hermano, para predicar el Evangelio y exaltar a Cristo, Pepe. Gracias, mi hermano. Un abrazo para ti desde la distancia.
Que Dios te bendiga mucho. Gracias.